a tener en cuenta como quizás otros convenios colectivos de trabajo. La ley es bastante clara en esto. Bueno, déjenme ver cómo compartimos pantalla. Primero tendría que abrir esto, creo. Entiendo que sí. Ahí. Compartir pantalla. ¿La ven compartida? No, No, profe, no. aún no. No, no se ve nada. Ok, espérenme un segundito. Que no me permite acá. Perdón, voy a mirar qué pasa porque ahora. Sí, ahora sí. Ay, ahí está. ¿Qué pasa? Perfecto. Muy bien. A ver si ahí. Muy bien. Vamos a ver la parte práctica. Este es el taller de práctica laboral y vamos a ver la parte práctica del trabajo agrario. Esta es una guía para la liquidación de los sueldos según la ley 26.727. A modo de ejemplo, en estas filminas yo les puse acá, bueno, en realidad la profesora Oronel, que fue quien trabajó más con estas filminas, la escala salarial vigente, en este caso, ven que la escala salarial dice desde el 1 de mayo del 2024 hasta el 31 de mayo del 2024. Es decir, que esta escala salarial, que está publicada en la página de la UATRE, únicamente se puede utilizar para los sueldos que se van a liquidar en el periodo de mayo. Es decir, que si tendríamos que hacer una liquidación de junio, de julio o agosto, hay que mirar las nuevas escalas salariales, no sirve esta. Esto no pasaba antes, pero desde que hay inflación, normalmente hay una por mes o sale una con un trimestre, informando los próximos 3 meses, pero esto es únicamente, esperemos que esto se termine en algún momento, porque para liquidar los sueldos así es estresante, porque hasta último momento a veces no tenemos escala salarial para liquidar los sueldos del periodo. Entonces, fíjense que la escala salarial menciona el periodo y menciona las categorías, algunas de ellas las estuvimos viendo la clase pasada en la parte de teoría. Dependiendo la categoría del trabajador, ahí se indica cuál es el sueldo básico que le corresponde. Y en la segunda columna, fíjense que esta es una particularidad que tiene en los trabajadores agrarios, ya está calculado cuánto se le tiene que pagar por jornal. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo la clase pasada en la teoría las categorías de los trabajadores, también vimos la modalidad de contratación, si es continua, si es temporal o si es discontinua? Entonces vamos a ver cuándo se toma, yo creo que la única particularidad que se tiene que tener en cuenta, cuándo sé que tengo que tomar el básico mensual o cuándo corresponde liquidar por jornal. Esa es la característica principal que ustedes deben recordar. La segunda parte de la escala, fíjense que se indica el personal jerarquizado. Este personal jerarquizado, dice la ley, que son 3 categorías: los puesteros, los capataces y los encargados. Y fíjense que ellos sí tienen el sueldo mensualizado. En relación a lo que dice acá abajo, hay que leer la ley, pero siempre la escala salarial tiene algunos detalles que nos hacen acordar que tenemos que sí o sí pagar. Nos hacen acordar que la vivienda la tiene que proporcionar el empleador, que la bonificación por antigüedad
es del 1% hasta los 10 años, y cuando superan los 10 años es del 1,5%, y después dice que hay determinados tipos de trabajadores que de acuerdo a cuándo van a trabajar, se tiene que pagar un adicional por zona. ¿Y esto por qué es? Esto lo menciona porque quizás las condiciones de trabajo en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, Atlántico Sur, se paga un poquito más porque las condiciones climáticas y las condiciones de trabajo son más ásperas que las que podrían ser, por ejemplo, en otro lugar de la Argentina. Entonces, la escala salarial, dos condiciones, mensualizado y jornalizado, acá están las categorías, y únicamente se puede utilizar esta escala salarial del 1 de mayo al 31 de mayo. Si ustedes tienen que hacer algún trabajo y en el trabajo se les pide que tienen que liquidar junio o julio, recuerden que tienen que ir a la página de la UATRE y bajar la escala salarial buscando en la parte de resoluciones, y la resolución que se busca es las 274. De hecho, en la semana esta que transcurrió, chicos, no me acuerdo qué día de la semana fue, se publicó la nueva escala salarial que incluye, creo que hasta el periodo, no me acuerdo si era hasta septiembre o hasta octubre del 2024, que ya están los valores de las escalas salariales. Muy bien. Dicho esto, vamos a comenzar con ejemplos prácticos. Acá vamos a liquidar un personal permanente de prestación continua, que es lo más clásico y lo más común. ¿Qué quiero decir con esto? Este es pusimos un ejemplo acá que no tiene ningún tipo de adicional, no tiene nada, como para ver cómo se comienza a hacer la liquidación de un agrario. Consulta, yo busqué hoy en la página de la universidad, en el portal, en el campus, y no estaban estas filminas, ¿puede ser? No, no están, profe. No, no estaban, profe. No, yo te iba a preguntar cuándo las ibas a subir. Ah, bueno, porque yo pensé, como siempre las sube Oronel Natalia, eh, cuando terminemos la clase, entonces yo las imprimo en PDF porque no me permite subirlas en PowerPoint, la cátedra, y ya van a tener el material entonces para ustedes trabajar. Entiendo que toda la parte práctica a veces no sé por qué no la subió, bueno, en fin. Pero no, despreocúpense que la subo apenas terminemos la clase, así tienen el material. Mientras tanto, si pueden tomar apuntes de los casos, de situaciones en particulares, mejor, porque es como que sí visualizan eh, el caso. Fíjense este. Vamos a leer el caso 1. Dentro del caso 1 lo dividimos en, por ejemplo, A. La empresa Don Segundo Sombra Sociedad Anónima es un establecimiento rural ubicado en el cuartel quinto de la localidad Ayarza, ciudad de Chivilcoy. Ya leyendo esto, nos damos cuenta que al estar en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el primer análisis que tenemos que hacer es que el adicional por zona al empleado no le corresponde porque no está dentro de las zonas que se establece por ley, que hay que pagarle un adicional extra de un 20%. La empresa cuenta con el señor Amancio Argento, categorizado como peón general. Y acá, bueno, lo termino de leer. Personal permanente de prestación continua, quien ingresó al establecimiento el 1 de enero del 2015, según pudo constatarse en el alta registral del vínculo laboral de los organismos de Contralor. Entonces, en este segundo párrafo hay algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué categoría cumple Amancio? Amancio es peón general. Entonces, cuando vayamos a la escala salarial, tenemos que mirar la categoría que es, y en este caso le corresponde ser peón general. Sabemos que el tipo de contratación que tiene Amancio con la empresa es un personal permanente de prestación continua y que arrancó en el año 2015. Entonces ahí tenemos que saber cuánto es el porcentaje que vamos a tener que aplicarle de antigüedad. ¿Qué se solicita? Se solicita liquidar los saberes del mes de mayo del 2024 según la escala vigente, teniendo en cuenta que no hubo feriados, ni horas suplementarias, ni licencias especiales. Es decir,
Vamos al primer caso más común. En este caso, vieron que la liquidación de los haberes, cuando le pidan a ustedes liquidar los haberes, el recibo de sueldo tienen que tener determinadas características que no pueden faltar, porque la ley me obliga a que determinada información esté en el recibo de sueldo. Por eso lo que armamos acá en la Filmina es un papel de trabajo para la liquidación de los haberes, porque estos van a ser los números que están correctos, pero el modelo del recibo de sueldo, el haber como corresponde, tiene que cumplir con todas las formalidades de ley, ¿ok? Eso nunca se olviden. Muy bien, entonces, de repaso, la empresa es de un segundo sombra, el empleado es Argento Amancio, peón general, permanente de prestación continua y comenzó en el 2015. El sueldo básico, los 550.501,95 que figuran acá, vamos a esta filmina, peón general, 550. No tenemos ahí nada que indicar. Y la antigüedad dice el 1%. En la antigüedad, chicos, siempre, 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 para los empleados agrarios se calcula sobre el sueldo básico. No va sobre el sueldo básico más todos los adicionales que pueda llegar a tener. Es siempre sobre el sueldo básico. Entonces, el sueldo básico es de 550.000 y la antigüedad es de 1% por año. Amancio comenzó en el año 2015, entonces si contamos desde el 2015 al 2023, porque él arrancó en enero y estamos en mayo, es decir, a que al primero de mayo, que el primero de enero del 2024 tenía los 9 años, es muy sencilla la cuenta. 550.000 por los 9 años por el 1%. También puedo hacer 550.000 por el 9%, porque 1 por 9 y me da exactamente lo mismo. Entonces son los 49.545,18 que figuran acá. La suma de ambos conceptos, como ya saben, y no hay más conceptos remunerativos en el caso de Amancio, los 600.047,13, este número se lo denomina sueldo bruto. Sobre el sueldo bruto es donde van a tener todos los descuentos por ley y todos los descuentos sindicales. Por ejemplo, siempre sobre los 600.000 tenemos la jubilación del 11%, por eso me da 66.000. Me voy a detener solamente en este recibo con los descuentos y en uno que va a ser jubilado. Todos los demás, los descuentos los vamos a pasar porque siempre es lo mismo. Jubilación es el 11%, siempre sobre el sueldo bruto. La ley 19.032 es el 3% sobre el sueldo bruto. La obra social es el 3% sobre el sueldo bruto. El sindicato es el 2% sobre el sueldo bruto. Y el seguro de sepelio es el 1,5% sobre el sueldo bruto. Todos estos descuentos que están acá, estas deducciones, va a ser el total de los descuentos, que son los 123.009,66. Acá dice haberes sin retención porque no le corresponde y no llega a la retención del impuesto a las ganancias. Por eso dice sin retención. El sueldo bruto, que son 600.047,13, menos el total de las deducciones o el total de los descuentos, que es 123.009,66, llegamos a formar los 477.037,46 del sueldo neto. Es decir, que siempre arrancamos de un sueldo bruto, le tenemos que descontar las deducciones y llegamos a un sueldo neto. En este caso de los empleados agrarios no tienen sumas no remunerativas. En el caso que en el convenio colectivo, que en la escala salarial en algún momento llegara a producirse la particularidad que tiene una suma no remunerativa, tiene que estar en esta parte de acá, que son los ingresos, como una columna indicando la no remunerativa. Entonces va a ser el sueldo bruto más lo no remunerativo, menos las deducciones, y eso forma el sueldo neto.
en todos los años que liquido impuestos y sueldos, nunca vi que los empleados agrarios tuvieran sumas no remunerativas. Pero siempre hago comentario porque uno se sorprende. Entonces, vieron que es muy sencillo. Esto no tiene grado de dificultad. El sueldo básico, que de acuerdo a la categoría, lo voy a buscar a la escala salarial, le aplico la antigüedad del 1% en este caso, porque no llegó a 10 años, porque tiene 9 años de antigüedad Amancio, le aplico las deducciones por ley y sindicales, y no tiene un grado de dificultad significativo. Vamos a ver el caso 1, pero B. La misma empresa, 2 Segundos Sombra, se comunica que en las novedades de mayo del 2024, el señor Amancio Argento ha trabajado horas suplementarias, según el siguiente detalle. Durante la tercera semana de mayo, realizó 4 horas suplementarias o extras, del 13 de mayo al 16 de mayo inclusive. Las horas suplementarias se realizaron desde las 18 a las 19. Fíjense, chicos, que yo acá le agregué de lunes a viernes. Esto es importante para determinar si las horas corresponden al 50% o al 100%. Este dato probablemente yo lo agregué en esta filmina, pero no esté. Entonces, cuando ustedes tengan que liquidar, tienen que ir a agarrar el calendario de mayo, ver los días que se mencionan, qué día es ese día que se menciona y automáticamente saber que si es de lunes a viernes se paga de determinada forma y si es sábado y domingo se paga de otra forma. En este caso ya está muy sencillo, dice que fueron 4 horas y esas 4 horas fueron del 13 al 16 y es de lunes a viernes. Por otra parte, se lo convocó a trabajar el domingo, acá ya nos indica que es el domingo, entonces ya tenemos que tener la particularidad que vamos a tener una atención particular, el domingo 26 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para colaborar con una tarea específica en la hacienda. Y entonces dice que se solicita la liquidación del mes de mayo considerando estas novedades. Entonces vamos a la liquidación. Ya sabemos que Don Segundo Sombra está en provincia de Buenos Aires, así que en este caso no tenemos una particularidad que calcular ningún 20% por adicional por zona. El empleado se llama Argento Amancio. La categoría es de peón general y trabaja, es permanente, el contrato es permanente de prestación continua. El inicio fue en 1 de enero del 2015 y tenemos como categoría, como dato adicional, que tenemos 4 horas que liquidar el 50% y 6 horas al 100%. 6 horas es porque trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y es un domingo. Muy bien. Entonces, acá el sueldo básico. Tenemos el mismo básico, no voy a mirar la escala porque ya nos acordamos de memoria el número que lo liquidamos en la filmina, lo vimos en la filmina de la escala salarial. 550.000, 501,95. Tiene 9 años de antigüedad, es decir que tiene los 49.545,18, que son es la misma escala, el mismo básico y la misma antigüedad que, perdón, se me fue, que el otro empleado de Don Segundo Sombra. Y ahora vamos a calcular las horas extra. Las horas extra acá se tienen que acordar artículo, perdón, esta cuenta de memoria porque siempre es igual y es muy fácil. Hay una comisión nacional que regula esta actividad que nos indica que para calcular las horas extras tenemos que dividir por 200. Hay determinados convenios que dicen otra cosa, pero para el trabajador agrario esta es una de las particularidades, que para calcular las horas extras tenemos que dividirlo por 200. ¿Qué debemos dividir por 200? Y si nosotros queremos saber cuánto vale la hora extra de un empleado, tenemos que agarrar el sueldo básico, la antigüedad y dividirla por 200. Fíjense que en este caso son los 550.000 más los 49.000 dividido 200, el valor hora normal de un empleado que hace las tareas de peón general en mayo del 2024 fue por hora de 3.024, el valor de la hora. Ahora tenemos que calcular.
Sí, ¿Siempre se toma la antigüedad para contar eso? ¿O en este caso solamente de agrario? para liquidar las horas extras de los empleados agrarios, hay en la Comisión Nacional siempre se hace, el básico sobre la antigüedad. Es más, si tendría otro adicional, también lo tendríamos que calcular. No estaría bien calcularlo sobre el básico únicamente. Genial, gracias. No, por favor. Entonces, volviendo al tema, tenemos el básico más la antigüedad dividido 200. Y eso me da un valor de la hora de 3024. Ahora vamos a calcularle. El 50% más de 3000, ya más allá del cálculo en forma específica, sabemos que si 3000 es el 100%, el 50% más es 1500, entonces sabemos que va a ser 4500 y algo, ¿no? ¿Por qué lo aclaro de esta forma? Porque siempre hay errores a la hora de calcular el 50% y el 100%, no sé por qué se confunden y a veces nos ponen el monto del 50% nada más. Y siempre tienen que poner el valor hora más el 50%. Es decir, que la hora extra, el 50%, tiene que valer 4.500 pesos. Porque si no, trabaja extra y le vamos a pagar, pobre hombre, 1.500 pesos. No, es el valor hora más el 50% adicional, porque es una hora extra el 50%. Y la hora extra al 100%, la cuenta es exactamente igual, pero claramente se multiplica por 2. Entonces, al tener que pagar la hora más otra hora más, es 6.000 pesos con 47. Una vez que tenemos los valores de las horas extras, se multiplican por la cantidad de horas. Al 50% hizo 4 horas y al 100% hizo 6 horas. Entonces, la suma de ambas horas extras al 50 y al 100 se juntan con el básico y con la antigüedad. Fíjense que estos 564.000 pesos ahora van a pasar lo que se llama el sueldo bruto. Y el sueldo bruto se forma, en este caso, por el básico, la antigüedad, las horas extras al 50 y las horas extras al 100. Sobre este bruto se tienen que calcular todas estas deducciones. En base a todas estas deducciones, tenemos que poner el total de las deducciones, el haber sin retención porque no lleva impuesto a las ganancias y formamos el sueldo neto. No me quiero detener otra vez el 11 cada uno de estos números porque la verdad que no vale la pena, pero sí me gustaría que esta partecita de las 50 y del 100, que es lo que nosotros quisimos mostrar en esta filmina, se aprenda. Nunca tenemos que olvidarnos que tenemos que calcular las horas extras y dividirlas por 200, que es nuestra base de cálculo. En una pregunta teórica, en trabajo agrario, podría estar preguntándose las horas estas, ¿cuál es la base de cálculo? Y la respuesta es esto, 200. Vamos a ver el caso 2. Hasta ahora me siguen, me escuchan bien, voy muy rápido, quieren que vaya más lento porque quieren tomar un apunte, prefieren que no, escuchan todos bien, ¿cómo vamos? Vamos bien, A mí profe. por ahí ¿Se me entendió? gustaría ir un Ay, poco más lento perdón. para ir calculando, haciendo yo las sumas por mi parte, como para ir. No sé. Perfecto, Brenda. Sí, ningún problema. Es más, ponete el micrófono y anda diciéndome, porque yo tengo una particularidad natural por mi profesión que hablo un poco más rápido por los números. Entonces, no hay ningún inconveniente. Váyanme frenando, que lo vamos viendo número por número. No hay problema. Al contrario, es muy importante que tengan el concepto bien. Me gustaría, Perdón. Sí, me gustaría retomar con la filmina anterior, que estoy intentando hacer el cálculo, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal porque no me da el monto. ¿el monto Eh, de qué? A ver, el capaz monto que lo hice mal yo. para calcular el valor hora, que sería el sueldo básico más la antigüedad, quedaría un monto de 600.047 A con ver, 13. parate que lo hago. 550, 501,95, más 49.545,18. Eso me da 600. Dividido 200,
3.000 con 23 me da. Bueno, con 24 está bien. Hay algo que estás poniendo mal. No sé cómo. No, claro. Pensé que dijiste 3024. Escuché mal. Listo, pues ya está entonces. Es 3.000 con 24. Sí, perdón. Ahí estamos. Listo. Gracias. No, por favor. Voy a ir más despacio. ¿Y alguien quería hacer otra consulta? Muy bien, avanzamos. Vamos con el caso 2. La empresa Don Tercero Sombra es un Perdón, establecimiento. yo no sé, se me estaba colgando, no podía sacar el micrófono. Sí, Te hago sí, una consulta, decime. porque viendo en el caso de, por ahí me perdí en algún momento en la clase anterior algo. Revisando con el caso práctico que tenemos que hacer, si está afiliado el 2% o la obra social, ¿qué tiene que ver que tenga hijo menor de edad o no? En los descuentos es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ay, otra vez la pregunta. ¿Qué tiene que ver que tenga un hijo menor de edad a cargo o no en cuanto al conteo de la obra social y eso? Nada, porque se descuenta Ah, exactamente lo mismo. exacto, la obra social siempre descuenta el 3% y la obra social en este caso le va a dar una cobertura social para él y su grupo familiar. Eso dice la ley. Ahora bien, después cada obra social sindical a veces puede hacer algún acuerdo con el empleado para que en el recibo de sueldo se le descuente algún adicional ahora a la obra social y pueda llegar a tener una mejor cobertura para determinada clínica o determinada zona o algo particular que a veces las obras sociales tienen. Pero eso es un acuerdo que ocurre entre el trabajador o quizás a veces cuando es una empresa muy grande, entre la empresa y la obra social en particular. Por ley, en este caso es tal cual como vos decís. Si él tiene un hijo o 3 hijos o 5 hijos, el descuento de la obra social siempre va a ser el 3% y la obra social le va a cubrir a él y a todo su grupo familiar. Perfecto, gracias. Por favor. Muy bien, avanzamos con el caso 2. Si voy muy rápido, por favor, me avisan. La empresa Don Tercero Sombra es un establecimiento rural ubicado en la ciudad de Campana. Entonces acá también ya sabemos que al estar en Campana no corresponde el adicional por zona. La empresa cuenta con el señor Buenos Aires Prudencio, caracterizado como ordeñador de explotación tambera, y tiene el tipo de contrato personal permanente de prestación continua. Él ingresó al establecimiento el 20 de marzo del 2020 y según pudo constatarse en el alta Ibáñez Lautaro. Lautaro, Sí, profe, una pregunta. En estas filminas ¿está indicado cuál es el porcentaje de las zonas esas especiales? la zona especial siempre es el 20%, no cambia ¿En, nunca, siempre es el en todos o 20%. solo en el agrario? No, estamos viendo, Solo agrario. sí, por favor, Ok. acá es guía para liquidación de suelo y está claro, ley 26.727. Y fíjense que en la escala salarial, abajo, acá te dice que igual esto está en la ley, pero de todas formas, los trabajadores comprendidos en la presente resolución y desarrollan actividades en determinadas actividades tienen el 20%. Siempre es fácil, porque siempre es el 20% y en estos lugares. Puede pasar que por determinada situación se amplíen los lugares, porque o existe una inundación, o existió alguna catástrofe, entonces puede ser que en forma particular se amplíe alguna vez. Eso hay que verlo mes a mes a la hora de la liquidación. Pero siempre, Lautaro, ¿no? Es el 20%. Buenísimo, Muy bien, profe. Gracias. por favor. Muy bien. Entonces, volvemos a Profe, a esto. mí no me quedó claro. Sería en el caso del trabajador agrario dentro de esta zona, por ejemplo. Ahí sería el 20%. Correcto, siempre de las zonas que se indican. Sí, y si es, por ejemplo, no sé, en el norte, un lugar más lejos. Pero, chicos, yo les voy a hacer un comentario. A ver. Había un profesor mío que yo los entiendo la pregunta que hacen, porque evidentemente
cuando el profesor mío hace mucho me decía esto que yo les voy a decir ahora, porque yo preguntaba cosas como las que están preguntando ustedes y me decía, chicos, un parcial yo no lo voy a complicar, porque ustedes solos se complican. Y es verdad, fíjense, vamos a la escala salarial. Si es sencillo, ¿por qué le buscan la quinta pata al gato acá? Si dice que es Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur y se aplica el 20, ¿por qué ponen el norte si no lo menciona? ¿Me explico? Que somos nosotros mismos los que nos complicamos. Esto es taxativo. No se preocupen que agrario es fácil de liquidar. Yo entiendo que a veces ustedes se pregunten un montón de cosas, porque como quizás en comercio o en otros convenios colectivos tienen tantas particularidades, uno duda de todo. Pero realmente esto es fácil de liquidar. Este es uno de los convenios de las leyes más fácil para liquidar. Así que, si está en el norte, ¿le voy a aplicar el 20%? No. Muy bien, perfecto. Entonces, no nos compliquemos porque realmente no hay nada escondido acá. Si algún día tuviéramos que liquidar en algún lugar del norte, en el momento de la liquidación de la escala salarial, no se preocupen porque el sindicato jamás se va a olvidar que le tienen que pagar un 20% más al trabajador y lo va a publicar. Y nosotros vamos a saber que hay una norma adicional que tenemos que aplicar y tenerla en cuenta. Entonces, únicamente para esos lugares aplicamos el 20%. Toda la República Argentina, porque la ley de trabajador agrario, recordemos que es de ámbito nacional, que esto no ocurre a veces con todos, porque esto es una ley, no es un convenio colectivo de trabajo. Esta ley es de ámbito nacional. Entonces, en todo el país se aplica lo mismo, excepto ese 20% en las ciudades que se mencionaron. Nada más. Muy bien, continuemos. Entonces, es una empresa que cuenta con el señor Buenos Aires Prudencio, caracterizado como ordeñador de explotación tambera, personal permanente de prestación continua. Esto es importante, el tipo de contratación, para saber qué tenemos que mirar, si la columna mensual o la columna de jornal, ya lo vamos a ir viendo en otros ejemplos. Ingresó al establecimiento en marzo del 2020 y según pudo constatarse en el alta registral, el vínculo laboral en los organismos de Contralor, se empezó el 20 de marzo según se pudo corroborar, y la jornada de trabajo se extiende desde las 22 horas hasta las 5 a.m. Y ahí voy a preguntar yo, a ver si estuvieron leyendo algo de la jornada nocturna o no estuvieron leyendo nada de la jornada nocturna, si vieron algo de lo que vimos el sábado pasado, si se acuerdan, aunque sea de algo, de la jornada nocturna. Sí, que por ley tiene que trabajar 7 horas. Muy bien, esa es una de las condiciones. ¿Y se acuerdan la otra? Se le paga un plus por ser nocturno. Perfecto. ¿Cuándo corresponde ese plus? Después de las 20 horas. Bueno, vamos a ver, porque ese plus corresponde cuando justamente no es trabajador nocturno. Cuando trabaja en forma diurna y por alguna excepcionalidad le corresponde trabajar en forma nocturna. Al final ese ejemplo lo sacamos para simplificar la tarea, pero para que quede claro está muy bien, tiene que trabajar 7 horas. Esas 7 horas siempre tienen que ser nocturnas, no puede trabajar más de 7 horas, y ese plus que se le tiene que pagar de los 8 minutos por cada hora adicional, ese ejemplo lo sacamos, pero esa hora nocturna únicamente se tiene que liquidar cuando el empleado trabaja en forma diurna, y como trabajaría una hora extra pero nocturna, en ese caso sí corresponden esos 8 minutos. Caso contrario no, porque justamente trabaja las 7 horas por trabajo nocturno. Vamos a mirar. Esto le puse como repaso, pero antes de ponerle las filminas, quería consultárselos para que no lo lean. La jornada nocturna. La jornada tiene que estar íntegramente nocturna, no puede exceder las 7 horas diarias ni las 42 horas semanales. Y se extiende, que esta es la segunda condición que yo les preguntaba, para que sea nocturna desde las 20 hasta las 5 del día siguiente. Entonces, fíjense, la jornada de trabajo de Buenos Aires Prudencio era
desde las 22, es decir, que empezaba 2 horas después, desde las 20, desde las 22 hasta las 5 a.m. Si yo cuento a las 23, 1 hora, 24, 1, 2, 3, 4, 5, él trabaja hasta las 5 a.m. Entonces son las 5 horas de la mañana, 6, 7. La primer condición, perfecta, se cumple. Y luego tiene que trabajar desde las 20 hasta las 5, siempre, no puede empezar antes. Entonces, como él trabaja desde las 22 hasta las 5, se cumplen las dos condiciones. ¿Esto queda claro? Es muy sencillo. Se tienen que dar estas dos condiciones. Desde las 7, no puede trabajar más de 7 horas y tiene que comenzar a las 20 horas y terminar a las 5. Si él comienza a las 21, a las 22 o a las 23 y trabaja menos de 7 horas, no importa. Se le paga completo por el trabajo nocturno, pero la característica principal que tiene que tener esto, que sí o sí tiene que estar extenderse el horario entre las 20 y las 5, independientemente si el trabajo comienza a las 20, 21 o 22. Sacamos de las filminas el cálculo de la hora de los 8 minutos para no complicarles, porque como tienen muchas particularidades con empleados de comercio, después vamos a ver Walker, se van a tener que acordar de tantas particularidades que realmente no valía la pena complicarlos con eso, pero el cálculo es muy sencillo. Vamos a mirar el ejemplo de un trabajador agrario de jornada nocturna. Entonces, vamos a mirar la... Sí. Pero si trabajara de 20 a 5, esas 9 horas se le pagaría el adicional. De 20 horas se le pagaría el adicional. Exactamente, se le podría pagar el adicional de hora nocturna o se podría cumplir como hora extra. Claro. De las dos, la que dé más. Ah, claro. Bueno, era la actividad es ordeñador en explotación tambera. Perdón que quiero hacer un comentario en esto que vos me dijiste. Si trabaja alguna hora más, es por excepción, ¿no? Por algo de fuerza mayor. No podría hacerlo en la forma normal y habitual porque si no la primera condición no se está cumpliendo. Siempre que se puede liquidar en el recibo de sueldo alguna hora adicional como hora nocturna o como hora extra, de las dos, la que dé más, pero algo que no tiene que ser habitual. Esto es por alguna causa de fuerza mayor. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a ordeñador de explotación tambera. Voy a ir para atrás porque quiero mostrarles la escala salarial. Fíjense que siempre habíamos utilizado esta de peón general, pero ahora tenemos que buscar la categoría de ordeñadores en explotación tambera. Y acá en explotación tambera tenemos el sueldo de 591.254. Entonces ahora volvemos. Entonces, el sueldo básico para este trabajador con la categoría de ordenador en explotación tambera es de 591.254,23. Bueno, vieron que nosotros acá teníamos que esto no podía exceder las 7 horas y este trabajador estaba a las 7 horas. Imagínense que en vez de 7 horas hubiese empezado su trabajo a las 24 o a las 23 y no trabaje 7 horas, trabaja menos horas. El sueldo básico que va acá no se prorratea, queda igual, es independiente. Como es un trabajo nocturno, tiene características diferentes. Luego, él había arrancado en marzo del 2020, estamos liquidando mayo del 2024, por ende son 4 años, no tiene grado de dificultad, es el 4% sobre los 591.000 pesos, y nos da 614. Voy más lento acá por si quieren hacer las cuentas y ir controlando los números. Luego tenemos todos los descuentos, que acá cuando dice seguro de sepelio siempre es el mismo descuento que veníamos aplicando, que es del 1,5%. Entonces tenemos siempre las mismas deducciones, jubilación en el 11, la ley 19.032 el 3, la obra social el 3, sindicato el 2, y el seguro de sepelio que nos obliga a la UATRE es del 1,5.
Todos esos descuentos suman 126.000 pesos, es decir, que el sueldo bruto de 614 menos los 126.000, formamos los 488.000 pesos que es para pagar. Les doy un minutito por si alguien quiere terminar de hacer alguna cuenta y seguimos con la otra filmina. Pero vieron que no tiene realmente grado de dificultad. Hay 2 o 3 cosas que se tienen que acordar de agrario. Nada más que son 2 o 3 cositas, son tips importantísimos que se tienen que acordar. La antigüedad, cuando corresponde el 1, cuando corresponde el 1,5. El adicional por zona únicamente para, hay que leer la escala salarial y hay que leer las zonas que se le paga el 20% adicional. Las horas extras, que siempre tiene que ser el básico, más la antigüedad, dividido 200. Esas cositas. Después es todo igual. Ahora vamos a ver alguna particularidad en relación a los jornales. Pero es tan sencillo en relación a otros recibos de sueldo que realmente no tiene grado de dificultad. Lautaro. Profe, una pregunta con el tema del prorrateo del sueldo. Supongo que se usa más que nada por si trabajas menos de las 7 horas de la jornada, ¿no? Sí, y siempre que sea nocturna. Recuerden que únicamente estoy hablando de este caso. Nada más la Ok. jornada nocturna. Si fuese O sea, una jornada diurna, sí si la corresponde. jornada que tiene, vamos a poner un caso muy extremo, es de 12 de la noche a 4 de la mañana, que sean 4 horas, le va a corresponder el mismo sueldo que uno que trabaja 7 horas. Exacto. Solamente Y, por ser nocturno. y una pregunta, con el tema de, por ejemplo, que les dan, supongamos que empieza a las 8 y le dan una hora de almuerzo, una hora de cena a las 10 9 de la noche, ponele. Tiene que estar contemplado dentro de las 7 horas de la jornada ya, ¿no? Exactamente, no hay ningún, no sé, siempre tiene que se tiene que contemplar dentro de la jornada, porque acá, ¿cuál es el espíritu de la ley de las 7 horas? El tema del descanso. Como cuando un trabajador nocturno requiere que el físico, desde el punto de vista fisiológico, requiere que tenga determinadas cuestiones que tienen que estar más latentes, sobre todo en un campo, igual en una fábrica a la noche. El espíritu de la ley es eso, como el sistema, el organismo está con sistemas de alerta desde el punto de vista físico distinto al trabajo diurno. Entonces, como eso es más estresante, pone el límite de las 7 horas. Entonces, sí o sí tienen que ser 7 horas máximo. Si quieren ir a comer, dentro de las 7 horas. No pueden extenderse de las 7 horas porque es algo médico, que está, por eso se estableció el límite de las 7 horas. Bien, Profe, ¿le perfecto. puedo hacer una pregunta? Sí. Estaba leyendo el convenio y hay una parte que dice que los afiliados a la asociación sindical quedan exentos del pago de la cuota solidaria. Claro, pero eso lo dice en la ley, pero después hay otra partecita que no. Pero acá no está liquidada la cuota solidaria, fíjate. Ves que está el sindicato, el obligatorio. Esto dice que si vos no estás afiliado al sindicato, igual el Sí. empleador está obligado a liquidar la cuota solidaria. La cuota solidaria reemplazaría al sindicato. Acá lo dimos todo como que están afiliados, pero suponete que nosotros en algún ejemplo hubiésemos dicho, bueno, y este empleado no está afiliado al sindicato, obligatoriamente le tenemos que sacar en vez del 2% del sindicato, el solidario, porque igual sí o sí nos obligan a sacárselo. Aunque ahí diga que no se puede, y que la lógica está bien, porque si yo no quiero una persona con su dinero, su trabajo, hace lo que quiere, no. Desde la época de Menem, chicos, en el 90 y pico, hubo la comisión de trabajo agrario, se pusieron de acuerdo con los determinados empleadores, fue a la justicia y la justicia determinó que era obligatorio porque forma parte de un sistema que beneficia a los trabajadores, algo así, no me acuerdo exactamente la letra chiquita de lo que decía la resolución, pero aunque ahí dice que no, después hay una norma posterior que dice que estamos obligados a retenerle. Si no quiere pagar el sindicato el 2%, la cuota solidaria. Ah, perfecto, entendido. Muy Gracias, profe. bien, de Profe, nada. profe, Sí,
No sé si va a poner un ejemplo, pero puede pasar que no sea completamente la jornada nocturna. Por ejemplo, que empiece a las 12 de la noche y termine a las 7 de la mañana. Entonces cumple las 7 horas, pero no son todas nocturnas. Claro, exactamente, pero las de la mañana se pagan como horas de la mañana. Tenemos que ver qué categoría corresponde y dentro de esa categoría que corresponde, si la que de trabajo de 5 de la mañana a 7 de la mañana, esas 2 horas que vos pusiste de ejemplo, se tienen que pagar como hora normal, no como la de cálculo de los 8 minutos que hablamos inoportunamente, se tiene que hacer el cálculo como una hora normal de trabajo. No se preocupen que los casos que vayan a tener para trabajar ustedes no van a ser diferentes a los casos que nosotros vimos acá. Bueno, profe, gracias. ¿Mm? Bueno, caso 3. La empresa La Hacienda es un establecimiento ubicado en la ciudad de Luján. La empresa cuenta con el señor Córdoba Nicandro, categorizado como conductor tractorista. Tiene el tipo de contrato permanente de prestación continua. Ingresó a la empresa el 1 de marzo del 2012 y se pudo constatar eso. ¿Qué se solicita? Se solicita liquidar los saberes de mayo y en este caso no hay ningún tipo de horas suplementarias ni de licencias especiales. Lo que queremos mostrar en este caso, en el caso 3, solamente es que la antigüedad supera los 10 años. Entonces, este no tiene grado de dificultad. El único tema es que es un conductor tratorista, es de máquina. Entonces vamos a la escala salarial y tenemos que mirar para la escala salarial vigente, fíjese, conductores tratoristas, 613.000 pesos. Esto no tiene tampoco grado de dificultad, depende de la actividad que realiza el trabajador, es el que corresponde cobrar su salario básico en el recibo de sueldo. Entonces, el sueldo básico es de 613.000 pesos. Él arrancó en el año 2012, como estamos en marzo del 2012, como estamos en mayo del 2024, son 12 años de antigüedad, es decir, el 12%, son 12 años de antigüedad por el 1,5%. Entonces, los 613 por los 12 años, 7.300.000. Por el 1,5, 110.000. Y ahí espero un cachito que sé que quieren hacer cuenta. Mientras tanto, solo le digo que los 613.000 pesos que forman el básico como conductor tractorista, más la antigüedad del 1,5%, porque supera este trabajador los 10 años, forman los 723.000 pesos que llamamos sueldo bruto. Sobre este sueldo bruto se le van a hacer todos los descuentos por ley y los descuentos sindicales que le corresponden, y a eso lo tenemos que sumar, y la suma de deducciones, 148.000 pesos. El sueldo bruto menos las deducciones son los 575.000. Simplemente espero porque sé que quieren hacer las cuentas para pasar al otro caso. Vamos a esperar unos segunditos. ¿Les Listo, parece que profe. pase? Muy Sí, bien. Gracias. Avanzamos entonces. Vamos al caso 4. La empresa se llama La Quinta Sociedad Anónima, es un establecimiento rural ubicado en la ciudad de 9 de Julio. La empresa cuenta con el señor Gómez Hipólito, caracterizado como puestero, y el tipo de contrato que tiene Gómez Hipólito es permanente de prestación continua. Ingresó al establecimiento en abril del 2000 y se solicita liquidar los saberes del mes de mayo según la escala vigente, teniendo en cuenta que hubo un feriado y no hubo horas suplementarias ni licencias especiales. Entonces, vamos a ver que la antigüedad es mayor a 10 años y que se le agrega como adicional un feriado. Entonces,
¿Cómo es el cálculo del feriado? Bueno, vamos a ver. Primero ya sabemos que es puestero permanente de prestación continua. Primero vamos a ver el sueldo básico. Vamos a buscar al puestero, los 600, ay, perdón, acá, puestero, son los 606.905. Vamos a la escala salarial. Entonces leemos peones, peón único, especializado, ovejero, albañil. ¿Está acá? En la próxima Ordeñador. filmina era, creo. Muy bien, perfecto, porque el puestero es un personal jerarquizado. Esta característica es muy importante. Siempre cuando nosotros leemos tenemos que saber dónde buscarlo. Siempre que nos dicen puestero, nuestra cabeza tiene que automáticamente ubicarse, es que forma parte de un personal jerarquizado. Esta particularidad también se le dio mucho hincapié con la modificación ese del solidario en la época de los 90, cuando estaba un presidente que se llamaba Carlos Menem. Ahí hubo determinados tipos de modificaciones importantes y esto del personal jerarquizado también fue incorporado o modificado en aquella época. Entonces, el puestero tiene un básico de 606.000 pesos. Vamos a la filmina nuestra. Aquí. Entonces, ya sabemos que es puestero y es jerarquizado y tiene 606,95, 606.905,58. La antigüedad. Gómez Hipólito empezó en el año 2000. Es muy común que los personales jerarquizados sean las personas que tengan muchos años de antigüedad en el campo o en el lugar donde estén trabajando, porque normalmente empiezan como peón y van ascendiendo y terminan en algún sueldo jerarquizado. Es común en esta actividad, más que en cualquier otra, se ve mucho en la práctica esta situación. Entonces sabemos que el sueldo básico es de 606.000 pesos, tenemos que calcular los 24 años, él arrancó en abril del 2000, como estamos en mayo del 20... ¡Ay! Acá, perdón. No, sí. Sí, ahí está. Ay, perdón, chicos. Como estamos en mayo del 2024, son 24 años, esto tampoco tiene grado de dificultad y tenemos que aplicarle los 24 años, sabemos que como superan los 10 es el 1,5%, entonces el 1,5% por los 24 años aplicados sobre los 606.905,58 me da los 218.000 pesos. Bueno, y acá vamos a ver el feriado. ¿Cómo se calcula el feriado en relación a la ley de trabajo agrario? Es muy fácil también, no tiene grado de dificultad. El básico, más la antigüedad dividido 25. Acá vieron que con el tema también del trabajador empleado de comercio, yo no sé si ya lo vieron esto, pero entiendo que capaz que no todavía, no sé, bueno, que uno puede establecer el plus por el feriado o puede escribir el valor del feriado propiamente dicho. Bueno, en este caso, los trabajadores agrarios, el sueldo básico va completo y se le paga un día más por feriado. Profe, No, ¿qué porque se supone que el significa? feriado se trabajó, hacer O sea, agrario. Perdón, que no sé, ¿hablaron dos o no te escuché sí, bien? creo que preguntamos lo mismo, pero pregunta A Santi. ver, No, ahí la consulta era, porque se supone que el feriado hacer agrario, como una actividad continua, se trabajó, por eso se liquida así, o independientemente de si se trabaja o no. no, acá nos dice el enunciado que trabajó un feriado, lo dice. Ah, por eso, por eso. Ok, acá, como trabajó el feriado, Si no se se hubiera paga. Si trabajado, haría solo el plus. no lo hubiese trabajado, correspondería solo el plus. Ah, ok, ok. Este de feriado Perfecto. trabajado, ¿se calcula? O sea, ¿no lo hacemos con las 100 horas, 100% de horas extras?
es que este ejemplo no tiene hora extra. Gómez Hipólito no trabajó hora extra, ¿por qué le vamos a agregar horas extras? No, perdón, tenía entendido que el sábado después de las 13 se pagan horas extras al 100% hasta el domingo a las 24 y los feriados también. Pero ¿eso lo leíste en la ley de agrario o estás confundiéndote con otra ley? Claro, me parece que en la ley Claro, por eso, entonces, claro, porque es re común eso. Por eso Sí, les yo digo, cobro en esa también. claro, exactamente. Es re común, por eso a veces sacamos algunas cosas. Por ejemplo, vieron lo del 8%, dijimos, no, vamos a sacarlo porque a veces es mucha información para muy poquito tiempo. Ustedes imagínense cuando nosotros estudiamos estos convenios colectivos y hacemos los cursos de estos convenios colectivos, son 4 meses de una ley o de un solo convenio. Y ustedes tienen en 4 meses una mezcla de varios convenios y la ley. Por eso tratamos de cuál es el espíritu del taller de práctica laboral, que ustedes aprendan a liquidar un sueldo. Entonces, después, teniendo a mano, tienen que liquidar comercio, bueno, vamos al convenio, lo leemos y aplicamos, pero el espíritu del taller es que lo aprendan a liquidar, independientemente de tanto grado de detalle en muy poco tiempo. Tratamos de de hacerlo mejor para ustedes, para que tengan un panorama bastante amplio. Pero si seguimos sumando particularidades, no vamos a cumplir con el objeto, porque se van a meter en tantas particularidades que no van a entender bien cuándo corresponde uno y cuándo corresponde otro. Eso nos pareció. Vamos mejorando cuatrimestre a cuatrimestre. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces con el cálculo del feriado, vamos a calcular el básico más la antigüedad, dividido 25. Entonces, tampoco le sumamos grado de dificultad, el básico más la antigüedad, dividido 25, y nos da el valor del feriado trabajado. Entonces ponemos acá en el feriado 1, le sumamos los 33.000 pesos, los 3 conceptos remunerativos forman parte del sueldo bruto, sobre este sueldo bruto se realizan los descuentos por ley y los descuentos sindicales, y formamos el sueldo neto. De esta filmina, lo que se tiene que quedar, lo que se tienen que acordar es cómo se calcula el feriado. Básico más la antigüedad, dividido 25. No tiene grado de dificultad. En el caso de que si Hipólito Gómez hubiese trabajado horas extras, el cálculo se hace también básico más antigüedad más las horas extras, dividido 25, porque no puede cobrar menos el valor del feriado. Pero no va a existir posibilidad que en trabajo agrario compliquemos con algún detalle más. Si le ponemos algún detalle para que ustedes tengan que analizar en forma más específica, lo vamos a hacer con sueldo de empleados de comercio, que tiene muchísimas más particularidades que lo que es trabajador agrario. Una última pregunta nada más. ¿El número Sí. 25 por qué es? Porque la ley lo dice, la ley de contrato. ¿Se acuerdan que el cuatrimestre, la clase pasada, estuvimos viendo que todo lo que no lo dice la ley de trabajadores agrarios, hay un artículo que dice que si no lo dice ahí, tenemos que ir a la ley madre, y la ley madre es la ley de contrato de trabajo. Entonces, como la ley de contrato agrario no lo indica, nos vamos a la ley de contrato de trabajo y ahí dice que es dividido 25. Ok, gracias. Por favor. Profe, una Sí. pregunta muy cortita que me hizo ruido. Dijeron que haces hincapié en que el feriado este fue trabajado. Y si no era trabajado, ¿no se pone? No se calcula? pone, no se calcula. Otro alumno me preguntó, ¿entonces corresponde el plus? Sí, corresponde el plus, si es no trabajado. Si es feriado trabajado, hay que pagárselo dividido 25. Y si es un feriado no trabajado, tenemos que hacer en la misma cuenta dividido 30. Entonces, el básico más la antigüedad dividido 30 nos da un valor, el básico más la antigüedad dividido 25 nos da un valor, la diferencia entre ambos números es el plus, y iría ahí en el recibo, como plus vacacional. Igual como es lo empleado de comercio. ¿Y qué parte dijiste que se divide 5? No, 25. Ah, listo, ya entendí. Perfecto. Ok, vamos Muchas otra vez gracias. para que quede claro, porque por las dudas. Es el básico más la antigüedad dividido 25. En este caso nos da 33.000. De O la sea, yo otra forma, cuando hago la liquidación, según el mes que estoy, me fijo ponerle hoy en el calendario si ese mes tuvo feriados, que ponerle que no aclare que trabajó. Pero si hubo feriados,
ya automáticamente saco las dos cuentas y esa diferencia la pongo como plus de feriado. Exactamente. Pero de todas formas, siempre lo va a decir. Fíjense que en ninguna de las en ninguno de estos casos, les hicimos el comentario con la profesora Oronel que se tiene que liquidar el plus vacacional ni que ese día había un feriado aunque no haya trabajado. Entonces, no pongan cosas de más si no se les indica en trabajo agrario, porque si tienen que estudiar bien las particularidades de empleado de comercio, trabajo agrario no va a tener más dificultades que estas que les estamos mostrando con estas filminas. Ah, listo, listo. Entonces, si no lo aclaran, no es que me fijo en el calendario si realmente hubo lo liquido. Si no lo aclaran, no. Exactamente, claro, porque igual Andrea, te cuento también lo que pasa en la práctica. Lo que pasa en la práctica es que el plus de feriado, aunque la ley de contrato de trabajo lo establezca, porque no lo establece la ley de trabajador agrario en forma específica, nadie lo agrega. Ok, gracias. Pero mi respuesta como docente, te tengo que decir, es exactamente el razonamiento que hiciste es el correcto. Se debería ver el calendario, si hay algún feriado, se tendría que contemplar en el recibo de sueldo de empleados agrarios, tal como lo indica la ley de contrato de trabajo. No la de agrarios porque no lo dice en forma específica. Así que el razonamiento es correctísimo. Si alguien lo hace de esta forma, no va a estar mal, por supuesto. Pero no se complique. Vamos al caso 5. Muy bien. La empresa, el Campo Sociedad Anónima, es un establecimiento rural ubicado en la ciudad de Chacabuco. La empresa cuenta con el señor Evaristo Mendoza, caracterizado como peón temporario. Y acá vemos que tenemos en este caso un tipo de contrato temporario. Hasta ahora es la primera vez que vamos a ver un ejemplo práctico de este tipo de contrato. Ingresó al establecimiento en mayo del 2024. Fíjense, en mayo del 2024. Según pudo constatarse el alta registral del vínculo laboral en los organismos de control. Entonces empezó a trabajar el 27 de mayo. Claramente empezó el 27 de mayo hace poquito porque justamente es temporario. Se lo debe haber llamado a Evaristo para una tarea específica. ¿Qué solicitan? Se solicita liquidar los haberes de mayo del 2024, según la escala vigente. No hubo feriados ni licencias especiales. Y el día 29 de mayo, miércoles, realizó una hora suplementaria a pedido de la empresa. Vamos a ver cómo se calcula, en este caso, un personal temporario. Primero, lo primero que tenemos que acordarnos siempre es que es personal temporario, porque acá viene la particularidad. Vamos a ver el caso. Entonces, peón temporario. Antigüedad de años, 0, porque empezó ahora hace 5 días. Se supone que estábamos liquidando al 31 de mayo y él empezó el 27 de mayo. Y fíjense la característica. ¿Ven acá que dice jornal? Vamos a ver el jornal de peón, que el tipo de contrato es temporario, ¿cuánto es? Fíjense que acá anotamos el valor hora, el jornal, no el valor hora, el jornal, 24.218. Vamos a ir a la escala. Y en la escala, fíjense que tenemos 24.218 como peón. Y acá es donde yo les digo que, de acuerdo al tipo de contrato, se tiene que ver esta columna, y ya sabemos que como es temporario, nos miramos esta columna. El temporario, la característica que tiene, si uno hace 550.000 pesos dividido 30, nos tendría que dar el valor del día, se supone, la lógica, pero no, como el trabajo jornal, el valor de jornal es mayor al valor de día mensualizado. ¿Pero por qué? Porque la ley tiene en su objeto, decir, bueno, como esta persona capaz que trabaja 5 días con uno, 3 o 4 días está sin trabajo, 5 días con otro, y va de campo en campo como trabajador temporario, entonces prevé el pago del jornal superior al peón general, al que sabe que sí o sí todos los primeros días del mes va a tener su dinero disponible. Ese es el espíritu de la ley, que pueda llegar a vivir de la misma forma que un trabajador que siempre tiene trabajo en forma continua. Entonces, 24.218. Volvemos a la filmina.
Acá, el temporario. Entonces, el jornal tenemos 24.218. Pero 24.218, ¿por qué lo multipliqué para que me dé 121.000 pesos? Fíjense que los 24.218, él trabajó 5 días porque entró el 27 de mayo. Del 27 de mayo al 31 de mayo son 5 días. Entonces, el valor del día, el jornal es un día. El valor del día por los 5 días me da los 121.000 pesos que tiene que cobrar este trabajador. Y además trabajó 1 hora extra, me decía el enunciado. Entonces, esa hora extra era un día de semana, es decir, que se calcula al 50%. Y miren esta particularidad. ¿Se acuerdan cuánto era del peón el valor de la hora extra que habíamos calculado como hora base? 3.024. O sea, 3.024. Claro, exacto. Entonces fíjense que el jornal, el valor de la hora, aunque sea un poquito más, cambia, porque justamente es esto que le digo, que siempre todo lo que es para el tipo de contratación temporaria que se hace por jornal, el valor de la hora es un poquitito más. Entonces, Profe, sí, acá justo del 27 al 31 cae de lunes a viernes, pero si empieza el 27 y ponerle que es un jueves y hace no, del 27 al 31, ¿se le computan es los 5 días? corrido, Ah, exacto. Siempre ok. se cuenta por día y es corrido independientemente si es sábado o domingo, no importa, siempre es de corrido. O sea, no va a tener el extra por domingos o horas extra. Exactamente, se le paga con el jornal eso, aunque el domingo no vaya a trabajar, claramente si él sigue trabajando al otro mes, capaz que, por ejemplo, supongamos que trabajó los últimos días de mayo y los últimos días de mayo enganchaba sábado y domingo. Si él terminó el viernes de trabajar, se le paga hasta el viernes porque no vuelve, pero si sabemos que va a trabajar el 1 de septiembre, se le tiene que pagar con la continuidad. Porque obviamente los primeros días de septiembre va a ser en otro recibo, pero él está trabajando quizás 15 días. Imagínense que lo contratan por 15 días. Bueno, quizás trabajó la última semana de mayo enganchando el sábado y domingo y las otras 2 semanas de septiembre, perdón, de junio quise decir. Estoy en agosto en la cabeza, perdón, de junio. Entonces en ese caso el sábado y domingo se tiene que contar, son días corridos que se cuentan. Muy bien. Entonces, avancemos. Cálculo de las horas extras por jornal. Fíjense que el jornal es de 24.000 pesos por los 5 días y ahí me da los 121.000 pesos. ¿Cómo calculamos las horas extras? El 50% tiene que ser del valor del jornal dividido 8, que es la cantidad de horas que vamos a trabajar, por 1,5, que es el 50%. Entonces, en este caso es 24.218, que es el jornal, dividido 8 y me da los 3.027, que en este caso los 3.027 es superior al valor de 3.000 que vimos con la misma categoría si trabajara en forma permanente continua. En este caso, como tiene un contrato temporario, se calcula de esta forma. Entonces, a los 3, ¿alguien quiso hablar? Perdón, a los 3.027 le aplicamos el 50% y ahí me da los 4.540,92. Como trabajó 1 hora extra, termina siendo 4.540,92 para este personal temporario, 1 hora extra el 50%. Los 5 días de mayo que trabajó más la hora extra que hizo forman el bruto de 125.632 pesos. En Profe, este caso, sí, ¿de dónde sale el 8 que dividís el básico por 8? sí, Brenda, vamos a usar un poco de lógica acá, más allá de que lo dice la ley, pero sacando eso, si el jornal, ¿qué es? Es el valor del día, ¿no? Claro. Muy Ah, bien. ¿Y listo. cuántas horas trabaja por día? Sí, 8. Eso es 8. lo que yo iba a preguntar justamente. ¿La ley ya dice que la jornada es de 8? La ley dice, en la clase pasada vimos cuánto es el tope semanal. Ok. ¿No leyeron? Nada, ahí me estoy dando cuenta. Y es fácil esto. Hay cosas que sí o sí
esta es otra de las particularidades, igual la mayoría son de 8, pero hay cosas que, no lo digo mal, por favor, los digo en la mejor situación para ustedes. Todos estos conceptos, si no los van viendo semana a semana, chicos, cuando llegue la hora de tener que hacer el trabajo, y luego el examen, realmente son tantos conceptos que se mezclan mucho. Entonces, empiezan a hacer cuadros comparativos, cuándo corresponde uno, cuándo corresponde otro, porque lamentablemente la única forma de incorporar estos conceptos es con tiempo. No se puede aprender en la última semana todos juntos, porque son muchas particularidades cada cosa. Entonces, los 24.000 pesos del día, dividido 8, que son las 8 horas que tiene que trabajar en el día, el valor de la hora. El valor de la hora por el 50%, el valor de la hora extra. No tiene grandes dificultades también. Lo que queríamos mostrar en este caso es que el peón temporario, con esta característica que es temporario, no se tiene en cuenta el valor mensual, sino se tiene en cuenta el jornal. Si ustedes hubiesen agarrado los 550.000 pesos, lo hubiesen dividido por 30, lo hubiesen multiplicado por 5, el valor les da menor y ahí sí estaría mal calculado. Entonces, otra de las particularidades a tener en cuenta, siempre que tenga un tipo de contrato temporario, tenemos que ver en la escala salarial la columna del jornal. Muy bien. Caso 6. La empresa Las Luces es un establecimiento rural ubicado en la ciudad de 25 de Mayo. La empresa cuenta con el señor Faustino Pampa, caracterizado como peón general, y tiene el tipo de contrato permanente de prestación continua. Pero tiene una condición particular. Es jubilado. Presta servicios tiempo parcial, 22 horas semanales, quien ingresó al establecimiento el 1 de enero del 2022. Y se solicita liquidar los haberes de mayo del 2024. Y en este caso no hubo feriados, ni licencias especiales, ni horas suplementarias, nada. Solamente en este caso lo que queremos mostrar es que este señor Faustino Pampa tiene un tipo de contrato permanente de prestación continua, trabaja media jornada y es jubilado. Vamos al caso. Muy bien. Cuando es jubilado, tenemos que tener en cuenta, en este caso, ¿puede trabajar la jornada completa un jubilado? Sí, podría trabajar la jornada completa. Normalmente siempre los jubilados en los campos se contratan para que esté mediodía, para que les transmita conocimientos a los nuevos trabajadores. A veces pasan cosas que solo la experiencia hace que se puedan resolver más fácil. Entonces, tenemos que ver que está contratado como peón general y mediodía. ¿De dónde salen los 275.000 pesos? Recuerdan que el peón general, un trabajador continuo, tenemos que ver la columna del sueldo completo, que eran los 550.000 pesos. Como trabaja media jornada, lo dividimos por 2, porque esta es la jornada completa, dividido 2, y ahí surge el básico que vamos a tener de jornada reducida. Le vamos a aplicar, dependiendo la fecha de ingreso, que fue el 1 de enero del 2022, es decir, que son 2 años, la antigüedad del 1% sobre el básico de su jornada reducida. Y en este caso, llegamos a un sueldo bruto de 280.000. Cuando empecé las filminas, dije que me iba a detener en los descuentos de cuando lleguemos al jubilado. Porque esto es por ley. Por ley, la jubilación hay que descontarla porque es un sistema solidario del 11%, entonces tenemos que aplicarle los 30.000 pesos sobre los 280.000. La pregunta que siempre tengo para hacer, pero si es jubilado ya no va a llegar a cobrar la jubilación por estos aportes que el trabajador le están descontando. Es cierto, pero lamentablemente desde que en las cuentas del Estado alguien, bueno, no sé, por distintas situaciones quedaron
vacías, todos los trabajadores activos, sean jubilados o no sean jubilados, está la condición en la ley de que es un sistema solidario, y al ser solidario, los trabajadores que estén trabajando en relación de dependencia, independientemente de su categoría o su condición, deben aportar el 11% a la jubilación, al sistema. En este caso, sí o sí, aunque sea jubilado, hay que descontarle la jubilación. ¿Qué es lo que no se le descuenta? La ley 19032, que la conocemos como esta ley, pero vulgarmente se le dice que es el PAMI. Entonces, como este señor es jubilado, ya tiene el beneficio del PAMI, entonces a la obra social a la futura obra social no se le va a descontar porque ya está haciendo uso de ella, y la obra social, el 3%, tampoco tiene que aportar. ¿Qué es lo que lamentablemente, digo lamentablemente porque pobre hombre, jubilado, sigue trabajando? Los sindicatos, ninguno firmó para que un trabajador jubilado pueda dejar de aportar al sindicato. Entonces, aunque haya aportado toda su vida y se haya jubilado y haya trabajado los 30 años y haya aportado, no hubo acuerdo en ninguna vez con los sindicatos para que no se les descuente la parte de la parte sindical al trabajador jubilado. De hecho, hubieron un montón de tratativas para ver si que no se le descuente al trabajador y que sea solamente la contribución del empleador lo que tengan que pagar. Los sindicatos siempre dijeron que no, ellos quieren su parte. Entonces, para redondear este tema, como concepto, lo que no podemos dejar de descontarle nunca a un trabajador jubilado son los conceptos sindicales que correspondan y la jubilación del 11%. Siempre van esos conceptos descontados. Esto es lo que le queríamos mostrar con un jubilado, porque a veces nos pasa que como es jubilado no le ponen el 11% y a veces no le ponen ningún descuento. Acuérdense que sí o sí tienen que ir estos descuentos. Profe, una ¿Sí? consulta. Eh, em, ¿Una persona que es jubilada en cualquier rubro puede seguir trabajando o solamente en agrario? Por ejemplo, si se dedicara a otra cosa o en otro, o bajo otro convenio, Mira, ¿también yo existe no esa sé. posibilidad? Mira, por ley todos pueden seguir trabajando, excepto algunas particularidades. Por ejemplo, funcionarios públicos cuando se jubilan, por ejemplo, en la Corte, no pueden seguir trabajando. Por ejemplo, los empleados del Banco Provincia, cuando se jubilan, no pueden formar parte de otro organismo público de la provincia de Buenos Aires, pueden dar clases y algunas condiciones en particular, pero por ejemplo, empleados de panaderos, pasteleros, empleados de comercio, eh, transporte, pueden seguir trabajando, no tiene limitación en relación alguna. Hay que ver cuáles están limitados, pero la mayoría eh, pueden seguir trabajando, excepto que haya algún artículo de algún convenio específico que lo prohíba. En este caso, por ejemplo, tengo casos de que liquido impuesto a las ganancias de empleados de cuarta categoría que no pueden seguir trabajando, y ellos dicen, pero no puede ser. Bueno, lamentablemente se jubilaron con determinadas leyes, haber aportado siempre trabajando en algún puesto gerencial muy importante del Banco Provincia, que no pueden seguir trabajando. Pero hay que leer porque depende de muchísimas condiciones si pueden seguir trabajando o no. El 90% sí puede seguir trabajando y son muy pocos los que no pueden seguir trabajando. Pero si no, sí, no hay. ¿Vos me lo preguntabas por algo en particular? No, porque me llamó la atención, no sabía, que pensé que una vez que una persona cubría la cantidad de aportes necesarios y llegaba a la edad, se jubilaba y una vez jubilado ya no, No, no Federico. podía seguir trabajando. Mira, tengo el ejemplo clásico. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica, se jubiló, y una vez que está jubilado, ¿qué hago? Se fue a trabajar otra vez, porque si no, hoy por hoy a veces se jubilan a los 65 años y las personas a los 65 años son jóvenes.
prefieren hasta un trabajo de medio sueldo, pero seguir activos porque eso les hace bien. Vos pensás que esta ley del año 44 había otra expectativa de vida y otra calidad de vida en los momentos que esta ley se hizo. Entonces, una persona a los 60, 65 años, de hace tantos años atrás, más de 30, era ya una persona adulta. Hoy por hoy, nuestros abuelos tienen 80 años y a veces están mejor que nosotros. Sí, sí, eso es verdad. Entonces No, bueno, se permite. está bien. Oye, Gracias. aprendiste algo, ¿no? Por favor. Bueno, avanzamos con el caso 7. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? sí, Suponiendo que hay un caso de un agrario que por ley, cubriendo actividades riesgosas, se jubile antes. sí. Este agrario puede seguir trabajando, tengo entendido que no puede seguir trabajando en el mismo rubro porque no puede seguir realizando actividades riesgosas, por lo tanto no puede, perdería el derecho de esa jubilación. ¿Qué se haría en ese caso si quiere seguir trabajando? Mira, no lo sé en forma específica, pero la lógica me dice que todos los que se jubilan, porque por ejemplo hay transportes de cargas peligrosas también, no agrario, transportes, otro convenio colectivo de trabajo, camioneros correspondería, pero esos trabajadores pueden seguir trabajando, pero siempre y cuando cumplan otra categoría. Por ejemplo, si ese trabajador jubilado de transporte de cargas peligrosas quiere seguir trabajando en vez de larga distancia a corta distancia, se permitiría. Entonces, con esta base me atrevería a decirte, en este caso, pero utilizando la lógica, es que seguramente en el lugar riesgoso o en la categoría que estaba trabajando hasta ese momento no se le permita trabajar, pero sí seguramente se pueda trabajar como peón o como capataz o como algún cargo jerárquico, brindando su experiencia y teniéndolo dentro de la organización para capacitar o para ayudar o para poder resolver problemas actuales de gente que sí está haciendo el trabajo riesgoso. Perfecto, gracias. Sin hacerlo él, ¿no? Claramente eso es muy importante. Él no lo puede ejecutar, pero puede decir, no, pará, si te pasó esto, hagamos lo otro. Entonces, en ese caso, como brinda un conocimiento, se le puede liquidar el sueldo como un trabajador jerarquizado. Buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ver el caso 7. Es un caso de una empresa El Décimo Campo, es un establecimiento rural ubicado en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Y acá volvemos a ver el tema del 20% de adicional por zona. Como está en Santa Cruz, que lo dice específicamente la escala salarial, sabemos que tenemos algo adicional que tenemos que tener en cuenta. La empresa cuenta con el señor Jacinto Miranda, caracterizado como peón permanente, y el tipo de contrato que tiene es de prestación continua. Ingresó al establecimiento el 15 de abril del 2024. Eso se pudo constatar. Y se lo llama de manera habitual en forma de cosecha desde hace varios periodos. Y acá es importante esto, porque si nos dicen esto tenemos que saber cómo lo llamamos, la empresa lo llama hace varios periodos, la pregunta del millón que nos tenemos que hacer, ¿hace cuánto? Si eso no lo dice en el enunciado, es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Siempre lo va a decir, no se preocupen, pero capaz que en el enunciado no lo dice que tiene una antigüedad de X, pero te dice que empezó a trabajar el 1 de enero del 2000. Entonces ahí tienen que calcular ustedes cuánto es la antigüedad. Se solicita calcular los haberes de mayo, según la escala salarial vigente, y acá fíjense que la antigüedad del trabajador anterior es de 3 años. Acá es importante esto porque, fíjense, voy otra vez al caso 7. Es un peón permanente. El tipo de trabajo es prestación continua. Ahora empezó a trabajar el 15 de abril del 2024. Tenemos que liquidar mayo, entonces, como empezó en abril del 2024, en mayo hay que liquidarle el sueldo. Pero se pudo constatar que hay un alta de un vínculo laboral de los organismos de control, pero es un trabajador que se lo llama de manera habitual. Entonces, cuando se lo llama de manera habitual, la forma en que se calculan la antigüedad es particular. Tenemos que se acumula, si trabaja 3 meses,
más 3 meses, más 3 meses de distintos años, se van sumando los meses hasta que llegue a 12 meses para formar un año, y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver esto. Siempre armamos el papel de trabajo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en estas filminas, si bien decía liquidar los haberes, lo que se muestra es los cálculos auxiliares, no el recibo de sueldo? Entonces, es permanente de prestación continua. Fíjense que la característica particular que se calcula por jornal. Y el jornal del peón permanente era de 24. Perdón, Sí. un momentito, porque usted está diciendo continua y dice discontinua y me está mareando. Ay, perdón, a ver, ¿quedó mal la filmina? Dice discontinua, por eso me estoy mareando. ¿A dónde dice continua? Perdón. No, usted está diciendo continua. Ah, perdón, es discontinua. Mil disculpas, chicos, soy yo que estoy mal, la lluvia. Perdón por molestarla, pero me está mareando. No, Dice discontinua Natalia, y dice continua. perfecta aclaración, lo tienen que hacer siempre que esto ocurra. Mil disculpas. Entonces me Perfecto. confundo, no. Sí, tenés razón, Natalia. Es un peón y el tipo de contrato es de prestación discontinua. Mil disculpas. Hablamos siempre en este caso que es discontinua. Entonces, vamos a ver cómo se calcula un peón permanente de prestación discontinua. Muy bien, sabemos que está trabajando desde el 15 de abril del año en curso y tenemos una antigüedad acumulada de 3 años. Entonces, tenemos que saber que al ser discontinua se paga por jornal. El jornal del peón, recuerdan que era de 24.218,23. En este caso, está trabajando todo el mes porque se lo llamó para una tarea específica. Entonces tenemos que multiplicar el jornal por 30. Y ahí el jornal por 30 me da los 726.000 pesos. Como tiene 3 años, es decir, que no llega a cumplir los 10 años, tenemos el 1%. El 1% por los 3 años es el 3% sobre los 726.000, que entonces tiene una antigüedad de 21.000 pesos. Pero este campo estaba en Caleta Olivia. Como estaba en Caleta Olivia, tenemos que calcularle el adicional por zona. ¿Cómo se calcula el adicional por zona? Le puse acá los 726.000 pesos que corresponden al básico que surge del jornal por los 30 días, más la antigüedad de 21.000 pesos por el 20%. Siempre es el 20%. Lo único que tienen que tener en cuenta es dónde está el campo. Nada más. Entonces, ubicamos el sueldo básico más la antigüedad, le aplicamos el 20% y llegamos a los 149.000 pesos. El total bruto en este caso se va a formar por el jornal, la antigüedad y el adicional por zona. Llegamos al sueldo bruto y sobre este sueldo bruto vamos a realizar todos los descuentos. El 11% de la jubilación, el 3% de la ley 19.032, el 3% de la obra social, el 2% del sindicato y el 1,5% del seguro de sepelio, llegando a un total de los descuentos de 184.000 pesos, teniendo un sueldo neto a percibir de 713.000 pesos. ¿Qué quiero mencionar acá? ¿Ustedes vieron que un peón tenía un sueldo de 550.000 pesos cuando trabajaba en forma continua? Fíjense que el discontinuo tiene, por el mismo tiempo trabajado, por los 30 días, 726.000 pesos. Y esto es lo mismo que digo con el jornal y el de la hora. El espíritu de la ley es, como es un trabajo que es discontinuo, es decir, que no le garantizan el trabajo normal y habitualmente, siempre se le paga un poco más para que él pueda tener algún tipo de reserva para vivir mientras consigue otro trabajo. No hay mayor grado de dificultad en esto.
los dejo un ratito acá mirando esto, que sé que quieren hacer algunas cuentas, y pasamos ya a la última filmina que les quiero mostrar. Profe, ¿Sí? el adicional por zona entonces se calcula como el jornal más la antigüedad por el 20% o solo el jornal. La adicional por zona se calcula. En este caso sería el sueldo básico, que en este caso particular es el jornal, pero imagínate que él no fuese discontinuo, que fuese continuo. Entonces acá tendría que ser el sueldo del peón de 550. Siempre se calcula el básico, ya sea por jornal continuo, por jornal discontinuo, o el básico cuando es continuo, más la antigüedad por el 20%. Esa No, es sí, la pregunta. me confundía porque en el cuadro ahí aparece con la antigüedad y en la parte roja no, solo aparece el jornal. Ay, no, está mal, chicos, esto. Ahora lo modifico cuando se lo subo. Dale, gracias. Claro, perdón. Acá los 145.000 siempre se calcula sobre los 726.000 más los 21.000. Ahora se los modifico lo rojo, a ver si lo puedo modificar ahora. Ya les pongo, son 726, 546,90 más 21.796,41. Sería 748. Vamos a hacerlo ahora, sí, ya lo imprimo en PDF y se lo subo. 748, 343,31 por el 20% y me da los 149.000. Perfecto. Gracias. Muy bien. Vamos a Profe, la en lo última. rojo sigue diciendo Sí, 145. 145. Estaba todo mal esto, chicos. Es que en realidad parece que está como separado la adicional por zona y la antigüedad, ¿no? No sé. Y sumado eso no da los 49, los 145 más los 21. Lo importante es que tengan a ver, ya ahí coincide todo, ¿no? Estos son los 726 más los 21, 748, el adicional por zona 668,6 está bien, y la antigüedad es 726 por el 3%, 21.641. Bueno, así coinciden. Pero ahí está bien, ¿verdad? Lo importante es que los cálculos están bien. Este cálculo está correcto, porque lo modifiqué anoche yo. Bueno, no, había un ejemplo que no me gustaba y modifiqué las filminas que me habían enviado. Lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta que el adicional por zona siempre se tiene que pagar por el básico que le corresponde, ya sea continuo o discontinuo, más la antigüedad. A eso se le aplica el 20%. Es decir, que si era un trabajador continuo, vamos a aplicar los 550.000 pesos, imagínense 550.000 pesos más la antigüedad sobre los 550.000 por el 20%. En este caso es 726 porque se calcula por jornal, porque es un trabajo discontinuo el tipo de contrato que tiene. Ahí quedó bien, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Muy profesora. bien. Sí. Igual, eso es una particularidad, ¿no? De que se tome el jornal y no el sueldo básico por ser discontinuo, porque si trabaja, ponele, de mayo a diciembre, es una particularidad que no se tome el sueldo básico de peón permanente y se tome el jornal, ¿o no? ¿Qué tiene que ver de mayo a diciembre? No, Perdona. me refiero a que él es un peón permanente, de prestación discontinua. Claro, por el tipo de contrato, al ser discontinuo, ya por esa condición le corresponde el jornal. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, un trabajador temporario le corresponde el jornal. Son esas dos condiciones. Cuando es discontinuo o cuando es temporario, estas dos condiciones es por jornal. Todo lo otro, cuando tiene un trabajador, cuando es continuo, en ese caso va por el básico. Pero recuerden que el objeto de pagarle por jornal, ustedes cuando tengan esa duda, el objeto de la ley, ¿cuál fue?
Bueno, el objeto de la ley fue pensar, bueno, el que no tiene un trabajo normal y habitual, que sabe con tranquilidad que todos los meses va a cobrar el sueldo, a esa persona automáticamente le corresponde un jornal. ¿Por qué? Porque el objeto de la ley es que pague un poquito más, porque como sabe que no va a cobrar todos los meses, pueda tener un poquito más de reserva para vivir hasta que consiga el otro trabajo. Perfecto, gracias. Por favor, María. Bueno, y como última filmina, les compartimos la página de la UATRE, que es la página sindical, para ver la escala salarial. ¿Por qué le decimos esto? Porque tengan que tener una gimnasia, es muy complejo a veces buscar la escala salarial. Entonces, yo ahora los voy a hacer con ustedes para que sepan cómo buscarlo. Ténganme paciencia, que no sé si, a ver, esto lo puedo minimizar, entiendo. Ah, puedo entrar acá directamente, ¿no? Ahí. Ustedes ven ahora que yo estoy compartiendo, que es mi página web, así estoy entrando a internet. Sí, profe. Sí, estás. Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a ver la página de la UATRE. Fíjense que en la página de la UATRE me sale guión resoluciones. Esto me sale automática porque yo ya lo tengo, pero tienen que buscarlo con esta página que es la que ustedes van a tener ahí en las filminas. Y acá en las resoluciones se buscan las escalas salariales. Fíjense que esto yo les quería mostrar, acá, todas las cantidades que hay. Fitosanitarios, aplicación de productos, porcina, conductores tractoristas, maquinistas y cosechadores agrícolas. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que el trabajador agrario teníamos que buscar la resolución 274? Bueno, fíjense que esta es la 271, entonces en este caso no es la que corresponde. Pero fíjense esta, remuneraciones mínimas para el personal permanente y continuo comprendido en el ámbito de la ley 26.727. Cuando entramos acá hay otras particularidades para leer. Entonces, la 274... venimos acá a la lupita, y ahora se las muestro, pero quiero seguir mostrándoles porque hay un montón de cosas que les pueden llegar a generar como una dualidad. Nunca duden que es la 274, pero fíjense la cantidad. Si uno, por ejemplo, el empleador cosechara zapallo, calabaza y batata, le correspondería este. Si es de ajo, le correspondería a este, y hay que leer cuándo corresponde. En este caso, por ejemplo, solo para Santiago del Estero. En este caso, para Santiago del Estero. Y así sucesivamente. En este caso, hongos comestibles, el cultivo, pero para la provincia de Córdoba. Entonces, cuando tomamos un cliente, si bien la escala salarial es de ámbito en todo el país, tenemos que preguntarle al cliente, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde está el campo? ¿Y qué es lo que vas a cosechar? Y tomarnos el trabajo de leer cada uno de estas para ver si le corresponde el general o tiene algún tipo de particularidad. Fíjense, la zanahoria para Santa Fe. Es increíble, chicos, esto. Se los quería mostrar para compartirlo con ustedes porque si se esquila en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no corresponde el convenio, la escala que nosotros vimos, sino si se esquila, tiene este convenio. Para la provincia de Corrientes, si se esquila, tiene esta resolución. Y así sucesivamente. Vamos a la 274. Entonces venimos acá, ingresamos 274 y ahí nos dice que las 274 para el 2024. Vamos a la lupita. Vieron que yo les había comentado que, fíjense, el 27 de agosto se firmó, se publicó esta semana. Si bajamos a ver la escala salarial, fíjense que es como nosotros le pusimos en las filminas, el formato, ¿ven? Pero en este caso es del 1 de agosto al 31 de agosto. Y esto es la escala salarial con el básico y con el jornal, si se liquida agosto, que se tiene que tener en cuenta. Entiendo, si yo no mal recuerdo, que venía septiembre y no sé si octubre, no estoy seguro, pero ya que está, lo miramos. Fíjense que seguimos con el A274, no nos movimos de ahí. Agosto, estos son los topes indemnizatorios, es otra, pero no lo vemos acá. Septiembre, y creo que estaba octubre, pero no lo recuerdo bien. Septiembre. Sí, y ya está publicado hasta octubre.
Fíjense que dice, fíjense esta particularidad, ¿ven que dice desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 31 de julio del 2025? Bueno, estas escalas, cuando empiezan desde hasta con tanta amplitud, normalmente después se modifican. Siempre tienen que tener en cuenta que normalmente está desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de octubre del 2024, no se va a modificar. Si nosotros vamos a tener que hacer alguna liquidación final y sabemos que el 1 de octubre se fue un trabajador, vamos a usar este sueldo porque es el que está publicado. Pero cuando transcurre todo octubre y llegamos a los primeros días de noviembre, o a fines de octubre que tenemos que liquidar, tenemos que entrar a la resolución 274 y ver si no hay una modificación de esto. Esto es algo que normalmente, siempre cuando está desde antes, con tanta amplitud de tiempo, ¿cómo es? Se modifica. En A todo ver, caso, si tuvo que usar ese y después se modifica, lo tiene que no, ajustar. no se, exacto. Solo usas ese para la liquidación final, después no se modifica nada, porque el hombre ya le pagaste y ya se fue. Solamente se deja de usar, se usa para esas condiciones particulares. Luego, si un trabajador trabajó todo octubre, cuando llegó más o menos a mediados de octubre, ya va a estar publicada la de octubre y ya vamos a poder liquidar con la escala salarial que corresponda. Ok, perfecto. Muy bien, a ver cómo dejo de compartir. Dejar de compartir, ahí está. Esto se cierra así. Ahí está. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser subir estas filminas, por favor. Me gustaría que puedan ver las filminas que vimos el sábado pasado, aunque sean las filminas, ni siquiera ya les estoy diciendo que lean la ley, aunque deberían, y las filminas de la parte práctica. Así tienen los ejemplos ya escritos como para que ustedes puedan empezar a practicarlos y a verlos y a analizarlos. Si tienen alguna consulta, tengo 2 mensajes nuevos, no sé si son de ahora o... ¿De qué leer María? María, ¿lo puedo leer en voz alta? ¿Así lo comparto? ¿O ya se respondió esta pregunta? María Keller. Léalo. Ok. Profesora, tengo una duda, pero es sobre el tema, es sobre este tema, sí, no sé qué es. Mi papá es jubilado y en las retenciones de su jubilación le siguen descontando el aporte solidario agrario, porque en su juventud trabajó en el campo y por ser insalubre le imputaron años pudiéndose jubilar a los 63. ¿No sabes si hay manera de poder dejar de pagar esto? María, con el dolor del alma te estoy diciendo que no, te juro. Mi papá está casi en una misma situación que vos, pero la parte sindical siempre, en todas las negociaciones, deja establecido que la parte de ellos la quieren, que no, aunque sea jubilado, no les importa. Así que no hay forma de que pueda, lamentablemente, permitir que no tenga este descuento. Es tremendo, porque la ley con la ley 19032 y la obra social lo permite, pero la parte sindical no negocia nunca todo, no existe posibilidad de que puedas poder por la vía administrativa que le dejen de descontar esto. Ahora pueden ir por la vía judicial y es probable que no. No, aunque no esté en labor, no importa que no esté en labor, el sindicato nunca, si es trabajador agrario y está con la ley esta, le tienen que descontar, sí. Todos los casos prácticos que he visto son así. A mí también me resulta re injusto, pero es así. Perdón que voy a enchufar esto un minutito que no tengo batería. Muy bien. Ahí estoy, que no se me iba a perder. Bueno, chicos, les voy a subir en PDF entonces las filminas que vimos hoy y espero que deje de llover y que tengan buen fin de semana. Si